Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser seguir con la siguiente parte de lo que es el tema 3, que consiste en la parte correspondiente a aplicaciones. Aplicaciones o funciones muchas veces se usa de forma indistintiva cada uno de esos dos nombres, pero en realidad sí hay una diferencia o en función de la rama de la matemática en la que estés trabajando, uno ve una diferencia. Aplicaciones normalmente nosotros las interpretamos entre dos conjuntos arbitrarios, mientras que funciones es un nombre que le ponemos cuando el espacio al que llega la función es un espacio concreto, en particular un espacio euclídeo, que es R o R elevado a algo. Pero bueno, eso es una apreciación que tenemos. Lo que nos interesa es que nosotros hemos estado trabajando con relaciones hasta ahora. Y dentro de las relaciones hemos definido las relaciones de orden y de equivalencia, que eran dos tipos de relaciones interesantes. Y vimos también que las relaciones a veces recibían un nombre distinto, que el libro la llama relaciones, pero también se llaman correspondencia. Y todo esto surgía porque nosotros, dado dos conjuntos, trabajábamos con un nuevo conjunto, que era el conjunto producto cartesiano. Es decir, hasta ahora que hayamos visto dados dos conjuntos, A y B, vamos a ponerle obviamente distinto del vacío, habíamos estudiado el concepto de relación o correspondencia sobre este producto cartesiano, lo que sería A por B, como un cierto subconjunto, ¿verdad?Nosotros habíamos cogido simplemente un subconjunto que, como hablamos de relaciones, lo habíamos llamado R caligráfica contenido en ese producto cartesiano A por B. ¿De acuerdo? El problema de las relaciones es que podemos tener distintos tipos de elementos asociados. Ahí hemos visto también esto de relaciones porque entonces podíamos entender que un elemento A, B pertenecía a la relación R, que era un subconjunto de este producto cartesiano A por B, si y solo si, en cierto modo, podíamos representar de otro modo esto y escribir que R aplicado al elemento A era igual al elemento B. O también muchas veces lo hayamos escrito como que el elemento A estaba relacionado, poníamos la notación de la R con el elemento B. Y nos habíamos centrado en las dos primeras, bueno, en la primera y la última notación, y la de en medio la habíamos dejado un poquito abandonada. Y hemos dicho, no nos interesa ahora mismo este modo de trabajar con las relaciones, porque nos gusta más poner esta forma de aquí. Pero ahora sí va a ser importante esta segunda. ¿Por qué? Porque vamos a exigirle nuevas propiedades a estas relaciones o correspondencias. En particular, lo que yo no quiero es que, dado un elemento A que tengo aquí, ese elemento del conjunto A pueda estar relacionado con más de un elemento B. Es decir, ahora nos interesa que, dado un elemento A perteneciente a, exista como mucho un elemento B perteneciente a B, tal que el elemento A esté relacionado con B.
Y ahora lo vamos a escribir ya no de esta forma de A relacionado con B, así con la notación en medio, sino que vamos a escribir R del elemento A es igual al elemento B. ¿Verdad? Y como vamos a estar trabajando con esta notación, lo que vamos a interpretar es que en lugar de trabajar con una relación R, que es un subconjunto del producto cartesiano A por B, de este modo nosotros lo que diríamos es que tengo un elemento A, B perteneciente a R. Lo que voy a hacer ahora, utilizamos otra notación. Pablo, Dime. vale, evidentemente cuando uno está relacionado con otro pasa como en las funciones. Lo que pasa es que en la función solamente hay una imagen, solamente un elemento está relacionado con otro. Pero si, por ejemplo, hay una aplicación, también puede ser una aplicación que un elemento esté relacionado con varios, ¿verdad? No. No, no Entonces podría no, ser, por lo ejemplo, que tú entiendes como función es lo que realmente llamamos aplicación. vale, Funci- pero por ejemplo nosotros habíamos visto, vale, entonces sería simplemente una relación a secas. Por ejemplo, si A está relacionado con B y A está relacionado con C, eso sería una relación, Sería pero no una sería una relación, aplicación, pero no pero lo no una puedo, a aplicación. esa relación o correspondencia no la puedo llamar aplicación Aplicación. o función, ¿vale? Es lo único. Vale, esa era la, Sí, la sí. cosa que tenía yo. Es la única diferencia, que ahora nos interesa que la imagen, o eso que vamos a llamar ahora nosotros a continuación imagen, no pueda estar asociada a más de un elemento, ¿vale? Vale, Como vamos a trabajar ahora con esas distintas notaciones, en lugar de interpretar nuestras relaciones o nuestras aplicaciones como un subconjunto de productos cartesianos, lo vamos a interpretar como un elemento R que parte de un conjunto A y llega a un conjunto B. Y con esta nueva notación, lo que vamos a indicar precisamente es que R aplicado al conjunto, al elemento A nos devuelve el elemento B, ¿vale? Y esto es lo que nosotros vamos a definir precisamente como una aplicación. Es decir, vamos a tener una ¿puedes, definición. puedes echar un momentín para atrás Sí, que me ha faltado? dime. Vale, RD, vale, ya está. Es decir, la definición que vamos a hacer es precisamente esa que tenemos ahí. Es decir, definición sea. Lo único que ahora, en lugar de trabajar con R, nos gusta más porque estamos acostumbrados a llamarlo F. O sea, F que va de A en B. Pero esto en realidad, ¿qué es? Es una relación o correspondencia. Entonces, decimos que F es una aplicación de A en B si a cada elemento de A le asocia un único elemento del conjunto B. ¿Vale? Además, le vamos a poner nombre a los distintos elementos con los que estamos trabajando. Es decir, llamamos, siempre y cuando tengamos una aplicación entre dos conjuntos, el conjunto A recibe un nombre. Lo llamamos conjunto inicial, conjunto, depende del nombre que más te guste, conjunto original o dominio de la función, bueno, La, trampa, de la aplicación de la aplicación. al
conjuntos, normalmente, como lo llamamos o nos gusta más llamar los dominios, solemos escribir D mayúscula o M y ponemos entre paréntesis la aplicación correspondiente. Pues el dominio es precisamente el conjunto A, ¿vale? Por otro lado, el conjunto B también va a recibir un nombre, que es si el primer conjunto en el que está empezando lo llamo conjunto inicial, pues el otro lo vamos a llamar conjunto final. ¿Recorrido también? No, ¿No? porque eso va a ser distinto. Porque el recorrido va a ser los valores que toma la función. Pero no tiene por qué tomar todos los valores que aparezcan en el conjunto B. ¿De acuerdo? Ah, Entonces el conjunto final es el conjunto B. Y ahora tenemos lo que llamamos nosotros o bien imagen, o bien a veces se llama rango, o en otras ocasiones lo llamamos recorrido de F a un conjunto. Normalmente cuando es imagen lo solemos dar con una I mayúscula M de la función F entre paréntesis. ¿Que lo llamas rango recorrido? Pues hay veces que lo escribe simplemente R de F o RG de F, depende, ¿no? La anotación es la que uno prefiera. A mí me gusta más imagen, pero por ejemplo en bachillerato sé que estamos más acostumbrados a llamarlo recorrido. Pues precisamente el conjunto de todas las posibles imágenes, es decir, el conjunto de todos los F de A, tales que A pertenece al conjunto A. ¿De acuerdo? Pero imagínate que aquí tenemos infinitos puntos y yo tengo una aplicación que es la aplicación constante, que todo punto lo manda al mismo sitio. Entonces, aunque aquí tenga muchas opciones, todas las imágenes toman siempre el mismo valor, ¿verdad? sí, Entonces hay muchos puntos que se quedan sin tomar. Es decir, el conjunto imagen no tiene por qué ser todo el conjunto B. todo el conjunto final, sí. Ya, Lo ya, que sí ya. sabemos es que el conjunto imagen es un subconjunto De del B. conjunto B, ¿vale? Realmente, si nos ponemos muy tiquismiqui, y aquí nos gusta ser tiquismiqui, yo distingo entre lo que es el conjunto inicial y lo que es el dominio. El libro no hace distinción porque asume que tú siempre vas a poner aquí el Ah, pero menor conjunto donde realmente está definida la función. pasaría lo mismo. Puede ser que haya elementos de A que no Exactamente. tengan En el uno de sentido B. de que, a priori, claro, a mí pueden dar una función o una aplicación, digamos, por ejemplo, ahora lo quitamos, que a priori vaya de todo R en todo R y sea la aplicación que a cada elemento X le hace corresponder la raíz cuadrada, ¿verdad? Hombre, pues tú ya sabes que en realidad no tiene sentido aplicárselo a todos los elementos de R, ¿cierto? Porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, para mí el conjunto inicial sería R, aunque en realidad el dominio sería un conjunto menor que es el conjunto donde De los enteros realmente positivos. podemos aplicar nuestra función. Claro. Y el libro presupone que tú siempre escribes aquí como conjunto inicial ese dominio. Que no vas a escribir algo más grande. Aunque la realidad es otra. Porque muchas veces cuando trabajamos con ejercicios nos dan un conjunto y nos dicen, bueno, ahora estudia dentro de esos conjuntos o de ese conjunto cuáles son los valores donde realmente está definida tu función. Entonces no es lo mismo el conjunto A que yo estoy escribiendo que donde luego va a estar definida mi función. Pero bueno, ya te digo, aquí el libro lo que presupone es que siempre vas a escribir tu función o tu aplicación en el dominio. Ya. Si eso lo tomamos así, entonces claro, no hay problema. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, igual que hemos visto lo que sería la imagen de los elementos de un conjunto, porque aquí hemos hablado de la imagen de toda la aplicación F. También podemos hablar de lo que sería la imagen de unos elementos más pequeños. Es decir, aquí, si tenemos una aplicación F que vaya de un conjunto A en un conjunto B y
consideramos una serie de subconjuntos, vamos a llamar por ejemplo C al subconjunto de A y D al subconjunto de B. Entonces, también podemos definir los siguientes elementos. Por un lado, ¿quién sería el conjunto imagen, pero no de la función f o aplicación f, sino del conjunto C? Pues simplemente un conjunto que llamamos f de todo el conjunto C y que se define como calcular la imagen de cada elemento individual f de C, donde cada elemento lo tomo únicamente del conjunto C que me han dado, en lugar de tomarlo de todo el posible dominio, lo estudio de menos puntos, ¿vale? Y por otro lado, tenemos lo que sería el conjunto. ¿El libro lo llama conjunto original? A mí no me gusta mucho lo de original, me gusta más llamarlo anti-imagen del conjunto D, que sería, lo denotamos mediante un f a la menos 1 del conjunto D, y por definición es buscar todos los elementos A del conjunto A mayúscula, tales que la imagen de ese elemento termina estando dentro del conjunto que nos han dado. Si nos fijamos, como f es una aplicación que toma un elemento de A y te devuelve un elemento de B, los elementos f de C siempre pertenecen a B. Como todos los elementos de este conjunto pertenecen al conjunto B, esto es un subconjunto de B. Como aquí lo que estoy tomando son elementos del conjunto A, sabemos que esto es un subconjunto del conjunto A. ¿De acuerdo? Esto lo llamamos conjunto original, antiimagen, sigue también imagen inversa, da igual. Lo que tenemos que tener cuidado es con esta notación, ¿de acuerdo? Porque esto que escribimos aquí es una notación. También podría haber puesto f de menos 1 de C como todos los elementos B minúscula pertenecientes a B, tal que f de B esté contenido en C. ¿Cómo? El f-1 de C lo podría haber escrito como todos los No, elementos B minúscula. a ver, f-1 de C, f-, o sea, utilizamos esta notación con una cierta idea porque entendemos que toma elementos que están en B y devuelve elementos que están en A. Entonces hace lo contrario que está haciendo f, por eso le ponemos este menos 1. Es que claro, no podría hacer el f-1 de C porque tú no sabes porque C no es un subconjunto de B, C es un subconjunto de A. Entonces ahí no tiene sentido que yo hable de f-1 de C. Vale. Por eso digo que aunque utilicemos este f-1, hay que tener cuidado porque vamos a utilizar la notación f-1 para representar a dos cosas. Por un lado, aquí a un conjunto, pero en otras ocasiones también lo vamos a utilizar para representar a la función inversa o aplicación inversa. Entonces hay que tener cuidado, porque el conjunto antiimagen siempre existe, pero la aplicación inversa no siempre existe. Tenemos que tener cuidado. ¿Vale? Y aquí es que se utiliza la misma notación para representar a dos cosas distintas. Y es un poquito... Pero bueno, siempre que sepamos dónde estamos trabajando, no hay ningún problema. ¿Vale? Sí, pero todo esto a lo mejor te puede surgir el problema porque estamos muy habituados a utilizar f elevado a menos 1 como la inversa de una función. Pero si nos ceñimos simplemente a la teoría que me acabas de dar... Exactamente. Aquí no sabemos ni siquiera lo que es la inversa de una aplicación. No es algo que esté definido todavía. Para empezar tenemos que ver si eso tiene sentido definirlo. Simplemente utiliza esta notación para indicar que, bueno, es el conjunto original o el conjunto anti-imagen. ¿Vale? Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando con aplicaciones de un conjunto en otro, pues tiene sentido, como siempre,
ponerle algún tipo de simbología a esa familia de todas las aplicaciones que vayan de un conjunto en otro. Es decir, si Lo de A los y B, homomorfismos y eso, ¿no? exactamente igual que hacemos con los homomorfismos y demás, pues si A y B son conjuntos no vacíos, vamos a denotar mediante. Le ponemos una F mayúscula caligráfica, es decir, la F así curvadita. Ponemos aquí de A, B al conjunto de todas las aplicaciones de A en B. Estas aplicaciones F que van del conjunto A en el conjunto B. También es usual denotarlo de otro modo. Si este te gusta, este es completamente válido. Pero muchas veces que en lugar de escribir esta F caligráfica de A, B, pues a lo mejor escribimos también el conjunto B elevado a. Un conjunto elevado a este conjunto, esta notación más abreviada, lo que representa precisamente es eso, el conjunto de todas las aplicaciones. Ojo, no que van de B en A, sino que van de A en B. Es como la base es a dónde llega y el exponente es de dónde partes. ¿De acuerdo? Ya te digo que aquí cada uno lo que más le guste. ¿Vale? Lo que Vale. sí hemos visto nosotros es que las aplicaciones que eran en realidad eran relaciones Relaciones. a las cuales le he pedido una propiedad adicional. Y es que si está el elemento A, B, no está el elemento A, otra cosa. ¿Vale? Es Sí. decir, que nosotros en realidad observemos que una aplicación F que va del conjunto A en el conjunto B es una relación que verifica la siguiente condición. El elemento A, B sub 1 y el elemento A, B sub 2 pertenecen a F si y solo si, como son los elementos B1 y B2. Distinto. Si son distintos, entonces no es una aplicación, ¿verdad? Claro. Si son distintos, no es una aplicación, obviamente. Tienen que ser Entonces, iguales. exactamente, para que sea una aplicación, lo que exijo es que si ya el elemento A está relacionado con el elemento B sub 1 y el elemento A está relacionado con el elemento B sub 2, es que en realidad no te has dado cuenta y has escrito lo mismo dos veces. Y es que el elemento B sub 1 es igual al B sub 2. Esta es la condición adicional que yo le exijo a una relación para que sea una aplicación. ¿Vale? Pero aquí nos interesa la parte de que esto es una relación. Y cuando nosotros trabajamos con relaciones, sí podemos definir la relación inversa. Entonces, si entendemos la aplicación F, que va de A en B como una relación, que es una relación F contenida en el producto cartesiano, podemos definir la relación inversa
que a esta relación inversa la vamos a notar también como f a la menos 1. Y aquí es donde entra el problema. Que esto va a ser un subconjunto no de a por b, sino de p por B a. a B por A. Claro. Es decir, f a la menos 1 va a ser algo que va del conjunto b en el conjunto a dado por ¿quién es f a la menos 1? Como relación. Pensemos que como relación es un subconjunto, ¿verdad? Pues va a ser Sí. el subconjunto de todos los pares b, a pertenecientes al producto cartesiano ahora de b por a, tal que se verifica. Que f menos 1 de B es igual a A. ¿Vale? Pero realmente desde el punto de vista de la relación lo que significa es que para que el par BA pertenezca a f-1 lo que tiene que ocurrir es que el elemento Eh, AB pertenezca a la relación F. ¿Vale? bueno, claro, visto de otra manera, sí. Esto es visto desde el punto de vista, o entendido desde el punto de vista de las relaciones como subconjuntos. ¿De acuerdo? Claro, porque aquí tenemos que observar una cosa. La relación inversa siempre existe. Pero esta relación inversa la hemos dejado con esta notación porque, en general, no tiene por qué ser una aplicación. Es decir, esta relación inversa, f de menos 1, no tiene por qué ser una relación. Perdón, una aplicación. ¿Vale? Hacen falta propiedades adicionales sobre la aplicación f para que la aplicación inversa esté bien definida. ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos es, si tengo una aplicación, tengo la relación correspondiente, porque una aplicación es una relación con una propiedad adicional. Esa relación existe la relación inversa, pero ¿puedo decir que sea la aplicación inversa? Depende, no siempre vamos a poder decirlo, ¿vale? O sea, siempre que tenga una aplicación existe su relación inversa. Eso sí. Exactamente, es decir, si tú dices tengo f, que es aplicación, ¿vale? Hmm. Entonces tú sabes que automáticamente tú tienes f como relación. Porque como decimos, una aplicación es una relación con más cosas. Como f es una relación, nosotros sabemos que entonces existe la relación inversa, f a la menos 1. Y que también es una relación. ¿De acuerdo? Realmente aquí si quieres puedes poner un sí solo sí, porque puedes ir a los dos sitios. Pero que tú tengas, igual que aquí no puedes completar este sí solo sí, ¿verdad? Porque tú tengas una relación, eso no significa que sea una aplicación, ¿cierto? Sí. Entonces aquí en general, esto tampoco va a significar que exista la f a la menos 1, pero como aplicación. Oye, que habrá casos en los que sí, pero en general esto es falso. Pero sí sabes que siempre que tengas una aplicación, existe su relación inversa como subconjunto del producto cartesiano correspondiente. Pero no puedo asegurar que esa relación inversa sea también una aplicación. Vale. Para eso en realidad nos hace falta una condición sobre la aplicación F, que es la condición de inyectividad, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, una vez que estamos trabajando nosotros con estas aplicaciones entre conjuntos, tenemos un nuevo elemento.
un nuevo elemento que es el concepto de aplicación, que decimos es simplemente un subconjunto. Entonces queremos plantearnos cómo podemos empezar a operar con estos elementos. Y la primera operación que se nos puede ocurrir con estos elementos es, bueno, si tengo más de una aplicación, digamos dos aplicaciones, que ya es más de una, pues vamos a plantearnos cómo sé si estoy trabajando con la misma cosa. Es decir, cuándo la aplicación correspondiente voy a entender que es igual a otra aplicación. Ese es el primer concepto que nos interesa. Porque depende de varias cosas. Aquí estamos viendo que, aunque mi aplicación es un subconjunto del producto cartesiano, depende de qué productos o qué conjuntos estoy tomando yo y del subconjunto correspondiente. Esas son las tres cosas importantes. Entonces, si tenemos dos aplicaciones, F, que vaya de un conjunto A en un conjunto B, y una aplicación G, que vaya de un conjunto A' en un conjunto B', diremos que son iguales si ocurre lo siguiente. El que sean iguales lo vamos a escribir como simplemente F igual a G. ¿Vale? A mí regularmente me gusta más escribir equivalente con 3 rayitas, pero bueno, el libro habla de iguales y solo le pone 2 rayitas. No pasa nada. Son iguales si y solo si ocurren tres cosas. Por un lado, el conjunto inicial A y A' debe ser el mismo. Pero no solo el conjunto inicial debe ser el mismo, el conjunto final también debe coincidir, es decir, el B tiene que coincidir con el B'. Eso ya significa que las dos aplicaciones, que son relaciones, que son subconjuntos del mismo producto cartesiano. Pero lo último que me falta ahora es que desde el punto de vista del conjunto sean el mismo conjunto, es decir, que F de un elemento A coincida con G de un elemento A para todo A que yo coja de la mayúscula. Y no da igual poner la mayúscula que poner la prima porque una de las condiciones es que deben ser los dos conjuntos iguales. ¿De acuerdo? Vale, yo Es... por ejemplo, aquí pensando, digo, vale, por ejemplo, la igualdad entre conjuntos la podría, porque me estoy imaginando un ejercicio en el que te piden demuestra que son iguales. Vale, por la doble inclusión podría deducir que A es igual a A' y que B es igual a B'. Pero el F de A igual a G de A, tú imagínate que te dan un conjunto con 1 millón de elementos. Hombre, claro, a ver, todo se puede complicar, ¿no? Pero aquí, si es No sé demasiado qué. complicado para que lo estudiamos, pues por mucho que queramos no nos va a salir, pero no porque no sepamos hacerlo, sino porque es Ya. complicado. Pero No, lo que te quiero la decir es pregunta que tú era por puedes si decir, existía algún método de demostrar eso, mm, en vez de ir probando con todos los elementos. a ver, no es que tú pruebes con todos los elementos, es que tú tratas de ver si coincide la expresión que tiene. Pero eso es un problema que tenemos en matemáticas y que muchas veces a las personas les cuesta entender que un mismo objeto puede tener distintas representaciones. Vamos, es tan sencillo como decir, hay muchas personas que todavía no entienden que uno es lo mismo que 0,9999 expresado con infinitos decimales 9. ¿De acuerdo? Y esto es Sí, porque tenemos un mismo elemento que tiene distintas representaciones. Lo mismo puede ocurrir con las aplicaciones. Ahora, ver la igualdad entre una representación puede ser sencilla o puede ser muy complicada. Y si es muy complicada, o lo he visto una vez, o tenemos algún truco, o pienso, o no sabemos hacerlo, no pasa nada. También ya. tenemos que entender nuestras limitaciones. Nosotros no somos Ramanujan. Vale, vale. Me refiero que hay cosas que se ven. Oye, es que hay gente, grandes matemáticos, que se dieron cuenta de que tú cogías la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n al cuadrado y esto te daba
pi cuadrado partido por 6. El problema de Basel. Muy bien, se dieron cuenta. Yo no me di cuenta. Y si yo no me di cuenta, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que yo no soy capaz de probar esta representación, esta igualdad. No pasa nada, asumimos nuestras limitaciones. Esto estamos hablando de un nivel de matemática mucho más avanzado y complejo. No vamos a saber todo sobre todas las ramas de las matemáticas, por mucho que estudiemos la carrera. Hay cosas que se nos van a quedar en el tintero. Lo que queremos es que por lo menos las cosas que consideramos básicas, aunque aquí también entra todo, ¿qué se considera básico? Bueno, pues en la comunidad matemática tenemos una serie de estándares y acuerdos que hemos dicho, esto es lo mínimo que alguien debería conocer para llamarse matemático. Vale, pues eso es lo que aceptamos como estándar y básico. Y eso es lo que queremos saber. Ahora, incluso ahí dentro, pues puede ser que haya un ejercicio demasiado complicado o algo que no nos salga y no pasa nada y no nos sale. Ya nos saldrá o ya lo averiguaremos o algo nuevo que aprendemos. Uno está constantemente aprendiendo. No nace sabiéndolo todo. ¿Vale? Vale. Lo que yo quería decir es que, por ejemplo, cuando yo trabajo con la función que va, digamos, de R en R, que a un X le hace corresponder la función, vamos a poner una sencilla, X más 5. Y trabajo con la aplicación G, que va de R en 0 más infinito. Bueno, voy a poner aquí entonces un cuadrado. En 0 más infinito. Que a un elemento X le hace corresponder el X cuadrado más 5. O coge la función, la aplicación H, que va del 0, 1 en R, que a un X le hace corresponder X cuadrado más 5. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ninguna de estas tres funciones son iguales entre sí. Nosotros estamos muy acostumbrados a centrarnos únicamente en la fórmula explícita de la función o aplicación, en fijarnos en esto. Tengo x cuadrado más 5, tengo x cuadrado más 5 y tengo x cuadrado más 5. Ah, pues son la misma cosa, me devuelve siempre lo mismo. No, porque es importante también, para empezar, el conjunto inicial. Aquí tú empiezas en R. Aquí empiezas en R. Pero aquí empiezas solo en intervalo 0, 1. Entonces, aquí tienes menos elementos sobre los cuales estás estudiando tu subconjunto, porque tu aplicación es un subconjunto. Entonces, como subconjunto tiene menos elementos, pues si tiene menos elementos no pueden ser iguales. Y también ocurre que aquí tenemos que aunque tenemos el conjunto R, pero aquí solo estoy yendo al conjunto 0 más infinito. Y aquí tengo el conjunto R. Entonces, tienen que coincidir las tres cosas. No es suficiente con que lo que nosotros siempre hemos considerado como la parte importante, que es la fórmula explícita, coincida. Porque si el dominio o el conjunto final no son el mismo, estamos hablando de distintas aplicaciones. Nos guste más o nos guste menos, tenemos que aceptarlo. Esto es lo que se ha entendido por igualdad entre dos aplicaciones. Las tres cosas deben coincidir, no solo la expresión de la aplicación. ¿Vale? Vale. Una vez que ya tenemos definido lo que sea la igualdad, queremos seguir avanzando con las operaciones. Tenemos un conjunto, que es el conjunto de las aplicaciones, y nos gustaría operar con elementos. ¿Cuál es el modo de operar con elementos? Si pensamos, nosotros decimos, es que en realidad las aplicaciones son relaciones. Y como son relaciones, hemos visto cuál es el modo de operar relaciones unas con otras, que es mediante la composición de relaciones. Pues ahora vamos a definir precisamente lo que es la composición de aplicaciones, que es simplemente la composición de relaciones, pero con nuestra nueva notación. ¿Vale? Vale. Es decir, se queda en azul. Es decir, definición. Sean. Vamos a coger una aplicación F y como es una aplicación podemos poner la forma abreviada que pertenece al conjunto F caligráfica de A, B.
y G, otra aplicación que pertenece al F caligráfica de B, C. Entonces, se define la composición de F con G como la aplicación. Y decimos aplicación porque ya estamos indicando que esa composición que yo voy a definir es un elemento que es una aplicación también. Definimos de F con G, aunque se escribe F circulito G. Se escribe al revés de cómo se lee. Es una aplicación que... ¿Dónde está esa aplicación? La aplicación F tiene como conjunto inicial el conjunto A. Pues la composición también va a tener como conjunto inicial el conjunto A. Luego F termina en B, pero G comienza en B. ¿Y dónde termina G? G termina en el conjunto C. Pues la composición va a comenzar en el A por la F y va a terminar en el conjunto C por la G. ¿De acuerdo? Y esta aplicación está dada del siguiente modo. Como estamos diciendo, comienza con un elemento A. Es decir, cuando escribo F compuesto con G y todo eso se lo aplico a un elemento A, la pregunta es, ¿cómo definimos esta nueva notación? Pues esto lo que significa es que tú vas a ver cuánto vale el elemento F de A y a eso se lo vas a aplicar a tu función G o aplicación G. ¿De acuerdo? Eso es lo que entendemos nosotros por aplicación. Y es importante el cómo lo leemos y cómo lo escribimos porque no es lo mismo. Es decir, podemos poner aquí una nota, es que no es lo mismo, a poner en general, la composición de F con G, es decir, F circulito G, que la composición de G con F, es decir, G circulito F. ¿De acuerdo? De hecho, no es que solo no sea lo mismo, es que puede ser que una esté definida y la otra no. Si aquí, por ejemplo, lo que vemos que nos hace falta para definir la composición de F con G es que el conjunto final de F sea el mismo que el conjunto inicial de G. Si el conjunto A es distinto del conjunto C, entonces no podríamos definir la composición de G con F, porque el conjunto final de G, que sería el C, no coincidiría con el conjunto inicial de F, que es el A. Entonces no podríamos pegarlas, por así decirlo. ¿Vale? Así que no siempre van a poder estar definidas, pero incluso los casos en los que estén definidas las dos composiciones no tienen por qué ser iguales. Tenemos que tener cuidado con cómo lo definimos. ¿Vale? Vale. ¿Que habrá casos en los que sí esté definida? Perfecto. ¿Habrá casos en los que además coincida? Genial. Pero como no ocurre siempre, tenemos que hacer una distinción a la hora de escribirlo. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a ver cuáles son los conceptos que a nosotros nos interesan precisamente de estas aplicaciones. Es decir, queremos ponerle unos ciertos apellidos a las aplicaciones para decir cuándo son más interesantes. Ya le hemos añadido una cosa, y es que a este producto, a este subconjunto del producto cartesiano, no queremos relacionarlos con más de un elemento. Pero la pregunta es, bueno, ¿y dentro de eso es posible que estén relacionados con todos los elementos? ¿O que haya elementos distintos que estén relacionados con el mismo o que no? Como hay varias casuísticas que podemos tener, en función de lo que ocurra, vamos a ponerle un apellido a nuestra aplicación. ¿Vale? ¿Te refieres que un mismo elemento de, por ejemplo, si A en B, pues que un mismo elemento de B tenga relación con distintos de A, ¿no? Exactamente. Porque al revés no puede pasar. Es precisamente lo que nos va a hacer falta si vemos eso para poder definir la relación y la aplicación inversa. Claro, es verdad. Es como decir, a la condición natural que nos hace falta para que la inversa sea una aplicación, a eso lo llamamos nosotros inyectividad. Entonces, definición, sea
f que va de A en B una aplicación. Entonces, decimos que f es, por un lado, hablamos del concepto de inyectividad, es decir, inyectiva, sí, lo podemos ver de dos formas distintas. Forma número uno es entenderlo como que si f de x, f de x, f de a, bueno, venga, vamos a poner f de un elemento x, ya vamos con las x. Si las imágenes coinciden, entonces los puntos deben coincidir, ¿vale? O la otra opción, ¿No sería un sí solo sí? mmm, no, a ver, tú ya sabes obviamente que si el punto es el mismo, las imágenes coinciden. Eso siempre es cierto, Mm. pero eso no te hace falta para que sea inyectiva. Te hace Mm, falta para que sea una aplicación, precisamente, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo si son inyectivas, entonces para ello tienen que ser, la función tiene que ser igual una y otra. O sea, el f de x igual a f de Claro, y. yo lo voy a poner mejor, no me gusta poner la X y la Y, porque normalmente guardo las X para los valores de A y las Y para las imágenes. Voy a poner aquí un X tilde, Vale, ¿vale? Que eso son manías mías. Si te vale. fijas, ¿qué ocurriría si yo tuviese que f de x vale, digamos, y y que f de x vale otra cosa, y tilde? Claro, esto significaría que xy pertenece a f, ¿verdad? Y esto significaría que el x y tilde Eso, pertenece a f, ¿verdad? eso no es aplicación, ¿no? Claro, obviamente, si estos elementos son distintos, entonces ¿qué ocurre? Que no es una aplicación. Claro. Si tú en vez de llamarlo XX lo llamas X tilde, pero dices, no, pero es que el X es igual que el X tilde, ¿vale? Obviamente, las imágenes tienen que ser iguales, ¿verdad? Ujú. Porque aunque tengas un X tilde, si estos dos elementos son iguales, si el I y el I tilde no son iguales, es que directamente no tienes una aplicación. Y aquí hemos dicho, hombre, es que esto es una aplicación. Eso Vale, significa claro. que si tengo dos elementos que son iguales, obviamente las imágenes tienen que ser iguales. Por eso no lo ponemos como un sí, solo sí. Vale. ¿Vale? Porque realmente aplicación, lo puedes poner aquí arriba, sería si x es igual a x tilde, entonces f de x tiene que ser igual a f de x tilde. Eso es lo que significaría que la f fuese una aplicación. Vale, eso tiene que darse. Entonces no me hace falta, sé que esto siempre va a ser cierto. Por eso no ponemos aquí un sí, solo sí. Porque si ponemos un sí, solo sí, nos da la sensación como que tenemos que comprobar si es cierto. Cuando en realidad siempre va a ser cierto, ¿vale? Vale. La otra forma, ahora vamos a pensar en lógica proposicional, que es lo que hemos estado viendo en los primeros temas. Ujú. ¿Qué significa este entonces? Significa que el condicional esto Es implica esto es siempre cierto, ¿verdad? claro. Pero una de las leyes es que esto es equivalente a una doble negación, ¿verdad? ¿A qué te refieres con doble negación? Que, A cambiarlo, claro, cambiar el doble, el condicional claro, por que el. una propiedad P es siempre equivalente a la negación de P. Sí. ¿Vale? Entonces podemos decir, bueno, pues vamos a hacer la doble negación. ¿Qué pasa cuando nosotros negamos que esto es equivalente a decir Es que como sin tienen los iguales, no sé dónde les va a que es lo aplicar contrario de que dos cosas sean iguales? que sean distintas. Vale, pues que si el elemento X es distinto del X tilde, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las imágenes? Que son distintas. Pues f de x es distinto de f de x tilde.
Normalmente la que más solemos utilizar es esta de aquí. Tiene un motivo muy sencillo. A nosotros que nos resulta más sencillo comprobar que dos cosas son iguales o que son distintas. que son iguales. Porque si son iguales, un caso, toman el mismo valor. Pero si son distintas y yo estoy analizando casos, tengo que analizar muchísimos valores. Entonces me resulta más sencilla esta propiedad, ¿vale? Ujú. Y por otro lado, vamos a hablar de la sobreyectividad. Es decir, decimos que la aplicación f es sobreyectiva si lo que ocurre ahora es que para todo elemento y que yo coja de este conjunto B, existe un elemento X del conjunto A tal que f del elemento X es precisamente el elemento Y. Si te fijas aquí que estamos diciendo que f de x es igual a y significa que x está relacionado con y, que el xy pertenece al f. Mm. Lo que estamos diciendo es que no hay ningún elemento B que no esté relacionado con alguien. Estás diciendo que todos los elementos del conjunto B están relacionados con elementos del conjunto A. Exactamente. O sea, es como lo que estábamos hablando al principio de la clase que decíamos, bueno, es que puede ser que algunos no lo... Exactamente. Y aquí, ¿quién era el conjunto de los elementos que están relacionados con alguien? Era un conjunto llamado nosotros el conjunto imagen, ¿verdad? Sí, Pues aquí que estamos diciendo que el conjunto imagen, ¿quién es es B, precisamente? es B. Es todo el conjunto B, exactamente. Es decir, en general no tiene por qué ser B, pero cuando sea todo el conjunto B, cuando no haya nadie que se quede sin pareja, entonces vamos a decir que la aplicación es sobreyectiva. Y cuando era inyectiva y sobreyectiva, se decía que era biyectiva, ¿no? Exactamente, esa es la última definición que tenemos aquí, que sería hablar del concepto de biyectividad, es decir, una aplicación biyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva. Bi Que de 2, me lo pues, estoy pues imaginando como con circulitos con puntos dentro, que pues, fuesen los elementos de cada conjunto. entonces, como decimos al principio, una parte interesante es la parte de inyectividad, porque es lo que nos permite a nosotros, en el diagrama que hayamos visto antes con la relación inversa, poder completarlo a una aplicación inversa. Muchas veces nos dicen, si es biyectiva, entonces existe la inversa. Vale, pero no es necesario la sobreyectividad. Lo que me hace falta es la inyectividad. Es decir, si f que va de A en B es inyectiva, entonces la relación inversa f a la menos 1 que va del conjunto B en el conjunto A es también una aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Eso es lo que estaba intentando pensar, porque está forzando que para que sí, que si una función de un punto es igual a la función de otro punto, entonces los dos puntos tienen que ser iguales, con lo cual el mismo punto. Con Claro, lo cual no va a haber puntos si, repetidos y sí que va a ser una aplicación. exactamente, si de forma directa no nos sale, ¿cuál es el truco que solemos o el modo de demostración que solemos usar siempre? Reducción al absurdo. Absurdo. Es decir, por reducción al absurdo, supongamos que esta f a la menos 1 no es aplicación. Pero claro, si no es aplicación, ¿eso qué significa? Significa que existen dos elementos.
existen elementos. Hombre, como f de menos 1 va de b en a, pues vamos a llamarlo b, a sub 1 y b, a sub 2 perteneciente a la relación inversa f a la menos 1, pero el elemento a sub 1 y el elemento a sub 2, ¿cómo son? Distinto. Eso es lo que nos hace falta para que esta nueva aplicación, si no te gusta f a la menos 1, llamamos g, no sea una aplicación. Claro, pero ¿esto de aquí qué significa en realidad? Significa que f a la menos 1 de b, ¿cuánto vale? A sub 1, ¿verdad? Sub 1, sí. Y f a la menos 1 de b, ¿quién es? A sub 2. Pero esto era lo mismo por definición de la relación inversa. Para que el elemento b a sub 1 pertenezca a f a la menos 1, lo que tenía que ocurrir es que el elemento a sub 1, b tenía que pertenecer a la relación f, ¿verdad? Sí. Y si en lugar de utilizar esta notación, utilizo notación de aplicaciones que estamos usando, esto lo que significa es que f de a sub 1, ¿cuánto vale? B. Y si hacemos lo mismo, pero con otro elemento, para que el elemento b a sub 2 esté en la relación inversa, lo que tiene que ocurrir es que el elemento a sub 2b debe pertenecer a la relación f. Pero si en lugar de utilizar la notación de las relaciones, utilizo la notación de las aplicaciones, esto significa que f de a sub 2, ¿cuánto vale? B también. Vale. ¿Y b cómo son? ¿Cómo son? ¿El mismo elemento? El mismo elemento. Si b es el mismo elemento, eso significa que f de a sub 1 es el mismo elemento que f de a sub 2, ¿verdad? Entonces, nosotros que hemos visto que tengo unos elementos a sub 1 y a sub 2 que son distintos. Y las imágenes como son. Iguales, ¿verdad? Si nos vamos a la inyectividad, ¿qué nos dice? Si los elementos son distintos, las imágenes ¿cómo tienen que ser? Distinta. Y esto es un entonces, lo cual significa que el condicional siempre tiene que ser cierto. Si hay un caso en el que esto es cierto y esto es falso, ¿cómo es el condicional? Falso. Aquí hemos encontrado un caso en el que a sub 1 es distinto de a sub 2 y cómo son los puntos. Igual, los mismos. Pero entonces el condicional sería falso. Sí. Y eso significa que la aplicación no sería ¿cómo? Inyectiva. Pero la aplicación sí que es inyectiva. Yo parto de que es inyectiva. Eso significa que acabo de llegar a una contradicción. Porque si no fuese una aplicación, llegaría a que la aplicación F no sería inyectiva cuando sí que es inyectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser una aplicación, que es lo que queríamos demostrar. ¿Se entiende? Sí, me lo estoy apuntando aquí. Entonces, una vez que tenemos todos estos conceptos, vamos a ver qué relaciones podemos encontrar nosotros entre varias aplicaciones que tienen las propiedades adicionales de bien inyectividad, bien subjetividad o bien biyectividad incluso, con la idea de ver cómo podemos caracterizar nosotros todas estas propiedades adicionales. Lo primero que vemos es una proposición que nos dice ver cuál es el comportamiento que tienen las funciones o las aplicaciones cuando ellas son sobreyectivas o inyectivas por separado. Con la idea de cuál es el modo de relacionar más de una aplicación entre sí que hemos visto nosotros. La composición. Entonces, la pregunta natural es, bueno, si tienes aplicaciones con propiedades adicionales por separado, ¿qué pasa cuando las compones unas con otras? Es decir, sean F una aplicación que va del conjunto A en el conjunto B. G una aplicación que va del conjunto B en el conjunto C. ¿De acuerdo? Si quiere, podemos añadir, que tampoco es necesario, podemos añadir la aplicación composición, que sabemos que es F compuesta con G, que sabemos que es una aplicación y que va del conjunto A en el conjunto C. Entonces, ocurre lo siguiente.
La pregunta es, ¿qué pasa si las funciones por separado son sobreyectivas? Es decir, si f y g son sobreyectivas, entonces ocurre lo que nos gustaría que ocurriese, que la composición de f con g también es sobreyectiva. Bueno, y con la inyectividad, es decir, ¿qué pasa si f y g son inyectivas? Pues que de nuevo ocurre lo que nos gustaría que ocurriese, que si junto cosas que tienen un mismo comportamiento, el resultado común tiene también ese comportamiento, es decir, la composición de f con g también es inyectiva. ¿Vale? El siguiente paso sería decir, vale, una vez que tenemos este concepto de inyectividad y sobreyectividad, hemos visto un tercer concepto que es la unión de los dos, que es la biyectividad. Hombre, que es un concepto más fuerte porque en esencia es añadir las dos propiedades al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar la biyectividad? Es el concepto más fuerte porque, como decimos, son en realidad dos conceptos unidos. Pues vamos a ver qué nos hace falta para caracterizar la biyectividad de una función. Es decir, tenemos que si comenzamos por una aplicación f, en nuestra familia de aplicaciones que van de A en B, esta aplicación es biyectiva y lo llamamos caracterización porque se trata de un sí y solo sí, de un bicondicional que es siempre cierto. Pues tienen que ocurrir dos cosas. Tiene que ocurrir que exista una aplicación G que vaya del conjunto B en el conjunto A, tal que, por un lado, cuando componga la aplicación G con la F, vamos a pensar, G es una aplicación que comienza en B, va en A es una aplicación que comienza en A, va en B, o sea que esta composición es una aplicación que empieza en B y termina en B. Pues lo que quiero es que esta aplicación sea la aplicación identidad, pero sobre el conjunto B. Mientras que si compongo la F con la G, F comienza en A, va hacia B, G comienza en B, va hacia A, por lo tanto, esta composición comienza en A y termina en A. Pues quiero que sea precisamente la identidad, pero sobre el conjunto A. Pues si existe una aplicación G que simultáneamente al componer a izquierda y derecha con la aplicación F nos dé la identidad correspondiente al conjunto original y al conjunto final, entonces eso es suficiente para garantizar que mi aplicación F es biyectiva. Además, esta aplicación que tenemos aquí, esta aplicación G, recibe un nombre. Y es que en caso de que sea biyectiva, en caso de que sea biyectiva, esta aplicación G es lo que se llama la inversa de F. Y en lugar de llamarlo G, pues, ¿cómo lo escribo? Como f de -1. menos 1. ¿Y qué significa este igual? Pues significa que es la igualdad entre aplicaciones que hemos definido al comienzo de la lección. Significa que tienen el mismo conjunto inicial, el mismo conjunto final y en cada elemento toman exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? Lo guay de las aplicaciones biyectivas es que nos permiten calcular la inversa de la composición de forma mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos aquí un resultado, un teorema, que nos dice lo siguiente. Sean, vamos a coger dos aplicaciones, una aplicación F, que va de nuestra familia de aplicaciones de A en B, y una aplicación G, que va de la familia de aplicaciones de B en C, que le exigimos que sean biyectivas. Si nos fijamos, ¿esto qué significa? Significa que
las dos aplicaciones son inyectivas y las dos aplicaciones son sobreyectivas. Por la proposición que hemos visto antes, si tengo aplicaciones sobreyectivas, la composición es sobreyectiva. Y si tengo aplicaciones inyectivas, la composición es inyectiva. Si la composición es tanto inyectiva como sobreyectiva, ¿qué tenemos entonces? Que la composición es biyectiva. Claro, dice, oye, en realidad esto no es lo importante de este teorema. Pues decir, es verdad que tengo la aplicación compuesta f con g, que sé que es una aplicación que va de A en C, y esta aplicación es biyectiva. Dice, hombre, si lo de antes lo llama proposición y esto lo llamas teorema y está escribiendo lo mismo, no será la parte importante. Y es que esta no es la parte importante. La parte importante es que, en particular, como esta composición es una aplicación inyectiva, existe la inversa de esta aplicación. Es decir, puedo encontrar lo que sería la aplicación inversa de f compuesto con g. Y todo eso le ponemos notación a la menos 1. Eso sería la aplicación inversa de esta composición. Por lo guay, sabemos que esto efectivamente es una aplicación porque la composición es inyectiva y además podemos calcularla en términos de las inversas de f y g. Que también sabemos que existe la inversa de f y de g porque f es inyectiva y g es inyectiva. Pues lo que nos dice es que aquí no ocurre exactamente lo que uno le gustaría meter este menos 1 dentro, como cuando multiplicamos números. Pero al meter dentro se invierte el orden de composición. En vez de ser g-1 con f-1, sería la f-1, ahora circulito, la g-1. Pero el guay es que tenemos definida la inversa de la composición en términos de la composición de las inversas de cada una de las aplicaciones por separado. ¿Vale? No solo eso, sino que nosotros hemos visto en el resultado anterior un teorema que nos caracteriza la biyectividad de una función, con esa existencia de una única función o aplicación a izquierda y derecha que al componer con la aplicación nos da la identidad. Y ahí hemos exigido para que sea biyectiva que esa aplicación con la cual yo estoy componiendo tiene que ser la misma en los dos casos, la misma aplicación a la izquierda que a la derecha. Y nos podemos plantear, bueno, si no siempre tengo la misma aplicación, sino que a lo mejor una vez encuentro una aplicación a la izquierda y otra aplicación a la derecha, a lo mejor no obtengo la biyectividad de la aplicación, pero que sí soy capaz de obtener algunos de los otros conceptos que hemos visto de inyectividad o sobreyectividad. Y eso es precisamente lo que ocurre. Es decir, teorema sea f una aplicación que va del conjunto A en el conjunto B. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Por un lado, queremos caracterizar que la f sea sobreyectiva. Pues resulta que f es sobreyectiva si y solo si podemos encontrar una aplicación G que va del conjunto B en el conjunto A con, cuando yo compongo por la derecha, es decir, G compuesto con F, esto debe darme la identidad sobre el conjunto B. Sin embargo, vamos a caracterizar la inyectividad, es decir, que F sea inyectiva si y solo si existe esa aplicación. Como no tienen por qué ser iguales, vamos a poner una H, que no parezca que tiene que ser la misma letra, que va de B en A con... Ahora la composición es contraria. F compuesto con H me tiene que dar la identidad, pero sobre el conjunto A. ¿Vale? Esto es lo que se llama, en el caso de la sobreyectividad, donde estamos componiendo a la derecha, ¿verdad? Pues entonces esta función G se llama inversa a la derecha de la función F. Mientras que en el caso de la inyectividad estoy componiendo a la izquierda con la H. Entonces a la función H o aplicación H le llamo inversa a la izquierda de la aplicación F. Como con las matrices, ¿no? Exactamente.
y podemos decir, bueno, pues una función es biyectiva si posee inversa a la derecha e inversa a la izquierda y son la misma función. Vale, genial. Es una caracterización que a raíz de tener la caracterización de la aplicación biyectiva, también vemos que es posible relajar un poco las condiciones y obtener cada uno de estos conceptos por separado. Obviamente, si es subjetiva y es inyectiva, la aplicación es Biyectiva. biyectiva, exactamente. Y aquí nos hace falta tener la misma aplicación en los dos sitios. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos hace falta tener a nosotros sobre aplicaciones. Todo esto es lo importante. Ahora tenemos una última parte que estamos definiendo realmente aplicaciones, que son relaciones sobre conjuntos. A fin de cuentas estoy estudiando un subconjunto del producto cartesiano. Bueno, pues tiene sentido tratar de estudiar ciertas propiedades que tienen los conjuntos. Pero como estoy viendo subconjunto de un conjunto cartesiano, vamos a ver qué relaciones podemos encontrar nosotros sobre esos conjuntos con los que estamos trabajando. Y un primer concepto, nosotros cuando hemos trabajado con conjuntos hemos visto la igualdad entre conjuntos. En el sentido de que cada uno de ellos esté contenido en el otro. Pero no nos hemos fijado tanto en cómo podemos caracterizar a los elementos. En el sentido de que si yo cogiese el conjunto formado por el 1, 1, 2 y cojo el conjunto formado por el 1 y el 2, estos dos conjuntos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque el conjunto A está contenido en el conjunto B. Porque cada elemento, el elemento 1 pertenece al conjunto B. Y el elemento 1 también pertenece al conjunto B. Y el elemento 2 pertenece al conjunto B. Pero también tengo que el conjunto B está contenido en el A. Porque el elemento 1 pertenece al conjunto A y el elemento 2 pertenece al conjunto A. Sin embargo, nos chirría porque decimos, sí, son iguales desde el punto de vista conjuntista, pero ¿cuántos elementos hay en el conjunto A? 3. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto B? 2. 3 no es lo mismo que 2. Es verdad que desde el punto de vista conjuntista, los elementos son los mismos, pero no hay más elementos. Entonces diríamos, son iguales, pero no. Eso nos lleva a querer introducir un nuevo concepto que nos permita comparar conjuntos, a raíz precisamente de la cantidad de elementos que tiene cada uno de esos conjuntos. Y entonces vamos a comenzar con el concepto de equipotencia. Es decir, definición. Dos conjuntos A y B son equipotentes si existe una aplicación F que vaya de uno en el otro. Realmente me da igual que pongas de A en B o que vaya de B en A, pero que sea biyectiva. Como es biyectiva, decimos que nos da igual que vaya de A en B, porque si es una aplicación biyectiva, en particular existe la inversa y la inversa también es una aplicación biyectiva. Entonces me da igual encontrar la aplicación que va de A en B que la aplicación inversa que va de B en A, que también es biyectiva. ¿De acuerdo? En ese caso, escribimos para indicar que son equipotentes. No ponemos un igual, porque ya hemos definido la operación de igualdad, pero vamos a poner 3 rayitas como equivalente. Y esto va a significar para nosotros que A y B, en cierto modo intuitivamente, tienen la misma cantidad de elementos. Porque tengo una aplicación biyectiva. Entonces tenemos que asociar cada elemento a un único elemento y no a nadie que se quede solo. ¿De acuerdo? Esto lo que hace ahora el concepto de equipotencia es generar una nueva categorización de números. Unos elementos que vamos a llamar nosotros ahora los cardinales. Los cardinales van a generalizar el concepto de número, en el sentido de que van a coincidir con nuestro concepto de número siempre que trabajemos con una cantidad finita.
Pero los cardinales nos permiten introducir elementos que ahora van a ser infinitos. Es decir, vamos... Yo entiendo cardinal como el número de elementos de un conjunto, ¿no? Sí, pero no. Eso es lo que vemos Como, al final. como siempre, sí, pero Sí, no. pero no. Es decir, el cardinal es un concepto más general que precisamente cuando tenemos una cantidad finita, lo que nos está diciendo básicamente es eso, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Aunque en realidad es una entidad abstracta mucho más compleja, pero que nosotros la entendemos precisamente como eso, como el número de elementos. Porque estamos acostumbrados a trabajar con cosas finitas, pero podemos empezar a meterle cosas infinitas. Sí. Vamos a introducir ahora el concepto de cardinal. Y lo hacemos de menos a más. En el sentido de que nosotros comenzamos por ¿qué es lo que vamos a entender por cardinal cero? Cardinal cero para nosotros va a ser la colección de todos los conjuntos que sean equipotentes con el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Es decir, el cardinal cero es... Ningún elemento. No, es una colección de todos aquellos conjuntos que sean equipotentes con el conjunto vacío. ¿Vale? Luego vamos a introducir lo que sería un cardinal finito, que vamos a indicarlo mediante cardinal n. ¿Qué va a ser el cardinal n? Va a ser igual la colección de todos, no voy a hacer las comillas si se ponen debajo de cada palabra, de todos los conjuntos que son equipotentes con un conjunto muy concreto, con el conjunto formado por el elemento 1, el elemento 2, así hasta el elemento n. Y obviamente esta n es un número natural distinto del 0. Le ponemos el asterisco. Si fuésemos inteligentes y no considerásemos al 0 como un número natural, no teníamos que poner el asterisco. Pero bueno, el libro dice que sí, así que le ponemos el asterisco. Y todo esto aquí lo estamos entendiendo intuitivamente precisamente como eso, la cantidad de elementos que tiene. El problema viene ahora cuando nosotros trabajamos con elementos infinitos. Porque también podemos introducir lo que sería el cardinal de n, del conjunto de los naturales. Claro, ¿qué va a ser esto? Va a ser la colección de todos los conjuntos que sean equipotentes con el conjunto de los naturales. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a denotar? Y lo denotamos por una letra griega, que es como una N que le ha dado un poquito de tembleque. Bueno, voy a hacer con un poquito más de tembleque, esta salió demasiado bonita. Aquí una N con tembleque. Sí, es una N así como curvadita, ¿vale? Y tiene un cerito que se llama Aleph 0. ¿De acuerdo? Y técnicamente para nosotros es el primer infinito que existe. Hicimos el primer infinito porque luego va a pasar una cosa tela de guapa. Y es que vamos a poder definir una relación de orden con los cardinales. Una relación de orden que va a extender el orden que nosotros tenemos en los números naturales. Lo cual significa que vamos a poder comparar tipos de infinitos distintos. Claro, porque aquí hemos metido el 0. Tenemos el n.
el cardinal de los naturales que hemos llamado Alep cero. Claro que ya eso nos choca un poco porque los naturales es un conjunto no acotado, tiene una cantidad infinita de elementos. Aunque hasta ahora no hemos definido qué entendemos por una cantidad infinita de elementos. Pues entendemos precisamente que algo tenga tantos elementos como el conjunto de los naturales. Pero es que también vamos a hablar del cardinal de R. Que entendemos que quién sería, sería la colección de todos los conjuntos equipotentes con R y lo denotamos por, aquí es una C que es como si fuese a trocitos. En lugar de C una C curvita minúscula, lo que vamos a hacer es una C como segmentos. Pero aquí ya habría dos infinitos, tanto por Exactamente. Ya hay dos entero tipos negativo. ya hay dos tipos de infinitos, ¿verdad? Intuitivamente. Sí. Realmente esto se llama el continuo a esta C así como a trocitos se le llama el continuo, que es el cardinal de los números reales, y se supone que la relación es que el continuo es 2 elevado al epsilon. Y esto es lo que se llama Aleph 1. Pero esto ya es únicamente si queremos adentrarnos en la teoría de la cardinalidad y la teoría potencial, que es un poquito más abstracta. Y si ya nos queremos poner a estudiar los distintos tipos de infinitos. Nosotros vamos a quedarnos simplemente con que llamamos Aleph 0 a aquello que tenga tantos números o tantos elementos como el conjunto de los naturales y vamos a llamar continuo o C a aquello que tenga tantos elementos como el conjunto de los reales. ¿De acuerdo? Sin tratar de buscar relaciones entre esas cosas de momento. Vale. Una vez que tenemos eso, ya podemos definir lo que es el cardinal de un conjunto. Entonces, definición. Dado un conjunto A, definimos su cardinal como hemos hecho antes, la colección de todos los subconjuntos equipotentes. Bueno, de todos, no tiene por qué ser subconjunto, de todos los conjuntos equipotentes con A. Y lo denotamos por cardinal, en el sentido de card del conjunto A. ¿De acuerdo? Vale. Lo guay de esto es que mm, a partir de ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por el cardinal? Pues vamos a decir entonces, Como un grupo de conjuntos. vale, pero precisamente ahora viene la idea de los elementos, es decir, decimos que A tiene n elementos si el cardinal del conjunto A es igual a n. Esto sería con n perteneciente a los naturales sin el cero. ¿De acuerdo? Es decir, que intuitivamente, efectivamente, lo que vamos a hacer es asociar el número de elementos de un conjunto con este concepto que hemos introducido, que es el de cardinal. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, sí. De momento sí, pero es un poco raro todo.
Claro, tenemos que pensar que la cardinalidad está definida a través de equipotencia y la equipotencia está definida a través de la existencia de aplicaciones biyectivas entre dos conjuntos. Es decir, que es como un poquito abstracto. Pero a fin de cuentas lo estamos entendiendo como estamos acostumbrados, a que tú cuentas, entre comillas, y eso es tu cardinalidad. Todo eso funciona bien cuando tienes cantidades finitas, pero cuando metes los infinitos, ahí ya empieza a haber problemas. Yo creo De que hecho, cuando asimile bien los conceptos de inyectividad, biyectividad, sobreyectividad y todo esto, ya iré asimilando también bien esto. exactamente. Vamos, de hecho lo que ocurre es que, bueno, entonces, No con dices nada, esta... ¿no? ¿Eh? Que ha dicho, bueno, lo que ocurre y dices, bueno, venga, seguimos. Entonces, A ver, por ver cómo... Que lo que decimos es precisamente que con esta interpretación que tenemos de que el conjunto A tiene n elementos, si el cardinal de A es ese número n, podemos categorizar el conjunto dentro de lo que estamos acostumbrados, a que sea un conjunto finito, un conjunto infinito. Es decir, diríamos que A es finito si, cardinal de A igual precisamente, es a N. decir, si ese cardinal de A es igual a n con n un cierto número natural, ¿verdad? Sí, Y aquí ponemos natural porque también puede ser cero. Vamos a tener que ser finito cuando la cardinalidad sea cero, es decir, cuando sea equipotente con el conjunto vacío. vacío. También vamos a hablar entonces de que A sea infinito si, y esta es la definición más sencilla, si no es finito. Es decir, infinito es todo aquello que no es finito. Pero aquí es donde entra el problema con el infinito. Porque puede haber distintos tipos de infinito. Al principio se creía que no, hasta que llegó Cantor, se puso a estudiar la teoría del infinito y dijo, las cosas no son como pensábamos, señores. Los tipos de infinitos son muchos, múltiples y chungos. Podemos tener relaciones, podemos no tener relaciones, podemos definir operaciones, podemos no definir operaciones. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es nuestro estudio de la parte de conjuntos, nos interesa categorizar los tipos de infinitos únicamente en dos tipos: en infinito numerable e infinito no numerable. Es decir, que este concepto de infinito nosotros lo vamos a separar en numerable si el cardinal del conjunto A es Alep 0. Es decir, si tiene tantos elementos como el conjunto de los naturales. Y vamos a llamarlo no numerable. El libro no lo explica, por si acaso. El libro únicamente te explica lo que es numerable. Realmente no numerable significa que no sea numerable. El Vale, N sub podría... 1, ¿no? Tendría que ser. Exactamente, podríamos quedarnos ahí, pero ahora realmente, ¿qué tipo de infinito sería? Pues en realidad lo que está diciendo es que es si la cardinalidad del conjunto A es la del continuo. ¿Vale? Oye, aquí es que estamos trabajando con. Es como que te quedan los reales, pero por ejemplo, los complejos incluyen los reales. No se tienen en cuenta para este tipo de cosas de la cardinalidad. Es que los complejos en realidad son R2, entonces en cuanto a cantidad de elementos es lo mismo, Vale. no me afecta. Pero digo que esto es un poquito peliagudo porque estás haciendo una suposición muy gorda. Una suposición que es la siguiente. Tú tienes aquí el conjunto de los naturales. Y vamos a poner aquí el conjunto de los reales. ¿Vale? Que esto de aquí tiene cardinalidad C, ¿verdad? Sí. Y este de aquí tiene cardinalidad Alep 0. Y la pregunta es, ¿y en medio qué hay? ¿Hay algún conjunto, no sé, un cierto conjunto
X. Hombre, podrías considerar los enteros, los racionales. Eso están La incluidos y pregunta es, son ¿hay algún distintos. conjunto X que contenga los naturales, este contenido reales, pero de modo que la cardinalidad del conjunto X sea mayor que la del epsilon, pero menor que la del continuo? Sí, por ejemplo, los enteros, ¿no? Los enteros tienen la misma cardinalidad que los naturales. ¿Y por qué si tienen enteros negativos? ¿Vale? Vamos a pensar el por qué. Vamos a la siguiente página para hacerlo. Es decir, aquí, pregunta número 1, o ejemplo. Yo ¿Es sé la que con los... cardinalidad del conjunto de los enteros la misma que al epsilon? Vamos a colocar los enteros. Los enteros, hombre, empiezan en el 0, en el sentido de por hacerlo bonito, ¿no? Y luego tienes el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿verdad? Y tienes el menos 1, tienes el menos 2, tienes el menos 3, ¿vale? ¿Qué necesito para que la cardinalidad sea al epsilon? Necesito que sea equipotente con el conjunto de los naturales, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa que sea equipotente? Que haya una aplicación biyectiva que vaya de z en los naturales. Entonces, buscamos una f que vaya de z en los naturales que sea biyectiva. En este ejemplo, y bueno, porque está grabado, yo no he dicho esto, pero me viene bien que el 0 esté en los naturales. ¿Vale? ¿Por qué? Vale, vale. Porque el 0 lo voy a mandar al 0, ¿verdad? Voy a decir, mira, yo defino esta aplicación de modo que f de 0 sea igual a 0. Vale, perfecto. La pregunta es, ¿qué haces con los números positivos? Ah, pues mira, el 1 Lo manda al menos uno, por ejemplo. no, porque no hay negativos en los naturales, ¿verdad? Ay, es verdad, que va a los naturales. Vale. Vale, pues el 1 al 2, el 2 al 3 y así, ¿no? Entonces me quedo sin números. Tengo que hacerlo de... Porque entonces, ¿dónde mía esto? Tiene que ser biyectiva, no se pueden repetir. Pero vas a mandar el 1 al 2. Y vas a mandar el 2 al 4. Y vas a mandar el 3 al 6. Y el 4 al 8. Es decir, cada f de n lo vas a mandar a 2n siempre y cuando tu n sea positivo. ¿Vale? ¿Y qué vas a hacer con estos números? Hombre, piensa que tienes que rellenar los naturales, ¿verdad? Ya tienes Podría el 0 haber... ocupado y tienes el 2, el 4, el 6, tienes todos los pares ocupados. Tu única opción es que mandes el 1 al 1 y el 2 al 3 y el menos 3 al 5, ¿verdad? Ah, vale, porque ahí ya tienes el 1, 2, 3, 4, tienes los pares ocupados, 2, 4, 6, ahora te faltan los impares. Exactamente, entonces vamos a mandar f de... si queremos ponerlo con el símbolo, podemos poner una m. ¿A dónde lo voy a mandar? Si nos fijamos, por ejemplo, en el menos 2, ¿verdad? Al menos m. Multiplico por 2, le cambio el signo y le resto 1. Ah, Al sí, sí, es verdad, sí, menos es verdad. 2m y le resto 1. Y esto sería cuando la m sea negativa. Entonces, ¿qué está diciendo? El menos 1 es menos 2 por menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Guay. El menos 2 por menos 2, 4, 4 menos 1, 3. Bien. El menos 3, menos 2 por menos 3, 6, 6 menos 1, 5. Guachi. Ya no me queda ningún número natural solo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Todo número natural es imagen de alguien? Sí, Entonces tu aplicación es sobreyectiva, ¿verdad? sí, Y ahora, por la construcción que yo he hecho, ¿he mandado algún número de los enteros dos números distintos al mismo? no, Entonces también es inyectiva, ¿verdad? sí, Pero es entonces esta biyectiva. aplicación que definí es una aplicación biyectiva. Y si es biyectiva, el conjunto de los enteros es equipotente con el de los naturales. Por lo tanto, tiene la misma cardinalidad, ¿verdad? Vale. Es decir, que los enteros es un conjunto numerable. Ojo, lo mismo ocurre con el conjunto de los
racionales, es decir, la cardinalidad del conjunto Q es la misma que Alep0. Esta demostración es un poquito más triquiñuela, tiene un poquito más de truco. Lo que tú haces es que tú dices, mira, comienzas poniendo los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Lo vas repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Y así 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo lo mandamos? Porque los cardinales, los Q, los racionales son todos aquellos números que son fracciones, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer el truquito de coge esta fila de todos los números naturales, ¿verdad? Y la divides entre 1. A ver la manera que haces para que se te quede sin... Exactamente. Y Venga, ahora que te esto caes. lo vamos a dividir entre 2. Epa, 2. Estoy aquí el 3. Y ahora la siguiente fila la voy a dividir entre 3. Ahora, si este proceso lo hacemos de forma indefinida, ¿hay algún número racional que se quede fuera? No. Claro, porque yo voy ahí con todos los posibles numeradores, ¿verdad? Y hacia abajo todos los posibles denominadores, ¿cierto? Sí. Oye, hay elementos que se van a repetir. Esos elementos táchalos. Tú dices, es que tienes el 1 entre 1 y el 2 entre 2 vale lo mismo, ¿verdad? Vale, pues Sí. este elemento te lo saltas. Y cuando tengas el elemento 2 entre 1 y 4 entre 2, este elemento te lo saltas. Pero una vez que tienes los elementos que ya no están repetidos, ¿qué vas a hacer? Asignarle un orden. Y entonces vas a ir diciendo, vale, pues yo voy recorriendo esto del siguiente modo. Comienzo por aquí, luego vengo por aquí, luego vengo por aquí, luego vengo por aquí y voy recorriendo así en diagonal. ¿De acuerdo? Y digo, ¿qué estás haciendo básicamente? Este lo estás mandando al 1 y este lo estás mandando, bueno, como son números naturales, ¿verdad? Ahora no me interesa tanto que empiecen eh, en el 1, sino que empiecen aquí, sería el 0. Este lo mandaría al 1. Este que se repite lo mandaría al 2, ¿verdad? Y aquí. Luego este lo mandaría al 3. Y este lo mandaría al 4. Este lo mandaría al 5. Este lo mandaría al 6. Este al 7. Y si seguimos este proceso, ¿qué estamos construyendo? Una aplicación, ¿verdad? Que manda cada número racional en un número natural, ¿verdad? ¿Hay algún número que lo mande a números iguales? No, porque los que se repiten no los saltamos, ¿verdad? Ujú. ¿Y hay algún número que se quede sin nada? No, porque yo este proceso lo sigo, es infinito hacia derecha, infinito hacia abajo, ¿verdad? Y voy a ir ocupando todos los números naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos demostrado con esto? Que el conjunto de los racionales Q es equipotente con el conjunto de los naturales N, ¿verdad? Por lo tanto, tiene la misma cantidad de elementos, ¿cierto? Sí. El que ya tiene un razonamiento distinto es R. R se prueba que es un conjunto que no tiene la misma cardinalidad que N. Y como es el primer conjunto que se encuentra que tiene una cardinalidad infinita, distinta de la de N, se le pone nombre. El continuo, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿puede haber algo entre medias? Porque de los conjuntos que nosotros conocemos decimos, vale, tengo los naturales y tengo R, que son como los dos polos opuestos. Entre medias están los enteros, pero que tienen la misma cardinalidad que los naturales, no me sirve. Y están los racionales, pero que tienen la misma cardinalidad que los naturales, no me sirve. ¿Qué más elementos tengo? No
se me ocurre ninguno, porque los números son los que son, ¿no? Esos grupos. Pues no es que no se te ocurra ninguno porque seas torpe o porque no conozcas o porque no nos demos cuenta, sino que esta es una hipótesis, una pregunta que está ahí, se llama hipótesis, pero en realidad no es una hipótesis. Esto se llama la hipótesis del continuo. Y la hipótesis del continuo lo que te dice es que no existe ningún conjunto que tenga infinitos elementos, pero que tenga una cardinalidad más grande que Aleph 0 y más chica que el continuo, ¿vale? Es decir, no hay ningún conjunto aquí en medio. Eso es lo que te dice la hipótesis del continuo, ¿de acuerdo? Que como tú tengas un conjunto que tiene infinitos elementos y tiene más elementos que los naturales, o es R o es otra cosa más grande, pero no puede estar entre medias, ¿de acuerdo? Y decimos que se llama, o yo os digo que se llama falsamente hipótesis del continuo, porque ¿qué es una hipótesis en matemática? Algo que no está demostrado. Vale. Lo cual significa que esto podría demostrarse. Pues si todavía no está demostrado, pues digo yo que sí, ¿no? Entonces esto podría ser cierto, podría ser falso, ¿verdad? Sí. Esto es una rama de las matemáticas bastante compleja, muy compleja y muy chunga, porque nosotros estamos asumiendo que hay una matemática únicamente, y en esa matemática las cosas o son ciertas o son falsas, no hay otro caso posible. Sin embargo, hay un matemático, Gödel, que se puso a pensar sobre estas posibles situaciones, y Gödel probó lo que se llaman los teoremas de incompletitud de Gödel, los cuales nos vienen a decir básicamente, son más complejos, pero nos dicen que existen resultados que no se puede probar su veracidad o su falsedad. Es decir, que hay una tercera opción. Hay cosas que no son falsas ni son ciertas, sino que no podemos demostrar ni una cosa ni la otra. La hipótesis del continuo es uno de esos ejemplos. ¿Por qué? Nosotros estamos basados en una axiomática. Las matemáticas se construyen con una base. Una base que, curiosamente, igual que ocurre en la religión, tiene 10 axiomas. ¿De acuerdo? Tenemos nuestras 10 piedrecitas con las que construimos todo el resto de la matemática que nosotros conocemos. Sin embargo, eso es una axiomática, basada en unos axiomas, que es lo que se llama la axiomática ZFC. Z de Zermelo, F de Frenkel y C de Choice. Porque uno de esos axiomas, de esos 10 axiomas, es lo que se llama el axioma de elección. Ahora, con esos 10 axiomas nosotros conseguimos una matemática en la que tenemos unos resultados que son ciertos, unos resultados que son falsos y, como bien prueba Gödel, unos resultados que pueden ser ni ciertos ni falsos, sino que no sabemos lo que son, como ocurre, por ejemplo, con la hipótesis del continuo. Sin embargo, si nosotros modificamos la axiomática con la que estamos trabajando, obtenemos otra matemática distinta. Ni mejor ni peor, distinta. Es decir, la matemática deja de ser única. Deja de ser la matemática en mayúscula a convertirse en una de las matemáticas. Y resulta que podemos modificar ese décimo axioma, el axioma de elección, por otro tipo de axiomas para conseguir que la hipótesis del continuo sea cierta. Es decir, construir explícitamente un conjunto que tiene más elementos que los naturales, pero menos elementos que los reales. Entonces, se la llama hipótesis del continuo cuando en realidad no es que sea una hipótesis, sino que resulta que si cambiamos las reglas del juego, si cambiamos nuestra axiomática, somos capaces de encontrar una matemática donde la hipótesis del continuo es cierta. Es decir, podemos encontrar un conjunto con infinitos elementos que tengan más elementos que los naturales y menos elementos que los reales. Pero si trabajamos con otra axiomática distinta, podemos demostrar que es falso. No existe ningún conjunto que tenga más elementos o menos elementos. Pero entonces estamos hablando de que te estaría inventando otro tipo de números, ¿no? Bueno, no es que nos estemos inventando otro tipo de números, sino que, como digo, es peliagudo porque estamos cambiando las reglas con las que trabajamos en la matemática.
Hombre, yo es que entiendo los naturales como números y los reales como números. Sí, sí, y Pues son si tiene números. una... Y Claro, podemos construir con esos números si cambiamos la axiomática con esos números naturales y esos números reales, podemos construir un conjunto que tenga más elementos que los naturales, pero menos elementos que los reales. entonces estás inventándote otros números distintos. No, sino que estás permitiendo realmente otro tipo de relaciones entre esos números. Es lo que ocurre en esa demostración. Entonces hay que tener cuidado. Esto pasa también cuando uno avance en la carrera y vea nuevos conceptos como el concepto de la medida, en particular la medida de Lebesgue. Uno va a trabajar, o bueno, uno puede encontrarse con ejemplos similares a lo que es la hipótesis del continuo. Uno de ellos que se llama la paradoja de Banach-Tarski. Esta paradoja es muy sencilla de entender y hay un vídeo muy chulo en YouTube que hicieron unos estudiantes de matemáticas con naranja. Lo que dice la paradoja de Banach-Tarski es básicamente que tú coges una esfera maciza, ¿de acuerdo? Sí. Esfera en R3, es decir, una pelota. Piénsalo como una pelota de billar o una bola de bolos, ¿vale? Y tú, esta esfera, la puedes romper. Esencialmente en 8 trozos, aunque se ha demostrado que también se puede hacer una construcción con menos trozos, ¿vale? Tú tienes 8 trozos y tú dices, mira, yo la cojo y esta la parto así, por aquí, y ya tengo por aquí otro trozo, lo que sea, y lo parto en distintos trozos, ¿vale? Sí. Pues resulta que tú puedes unir 5 de esos trozos, unir los otros 3 trozos y construir 2 esferas sólidas, idénticas, del mismo radio, mismo volumen, mismo todo, a tu esfera inicial. Eso es imposible. Vale, eso es lo que tú piensas, ¿verdad? Sin embargo, matemáticamente se ha demostrado que eso es posible. O sea, en la realidad no se ha podido llegar a hacer, En la es lo que me realidad, quieres ahora, decir. eso es a donde vamos, porque uno tiene que tener cuidado con dónde está trabajando. Vale, pero matemáticamente se puede hacer eso. Matemáticamente se puede, otra cosa es que eso se pueda construir. Pero teóricamente eso es cierto. Y es debido a que se basa en la existencia de unos conjuntos que se llaman conjuntos no medibles. Es decir, conjuntos de tipo Vitali. Y resulta que si unos ciertos trozos son conjuntos no medibles, puedes realizar esa construcción. El problema es que nosotros no somos capaces en la vida real, en el mundo R3 en el que vivimos, de construir conjuntos que no sean medibles. ¿Vale? Vale. No somos capaces de construirlo con las manos, pero sí con la cabeza, es decir, sí teóricamente. Otra de estas paradojas similar, que se basa también en esa, lo que nos dice es que imagínate que tú tienes una pelota, yo que sé, podemos decir de fútbol o de baloncesto, ¿vale? Se puede dibujar los hexagonitos y todas estas cosas. Pero la masa que le falta a las pelotas es la que le metes con los conjuntos esos no medibles, entiendo yo, ¿no? Los dos tienen la misma masa, es decir, esta bola tiene la misma masa que esta bola y las dos bolas tienen la misma masa que la bola Claro, pero inicial. si tú la inicial está repartiendo su masa, entonces Es que no lo estás realmente... repartiendo, es que tú simplemente lo has roto en 8 trozos, has Sí, juntado trozos adecuados y lo has roto en trozos adecuados, de modo que obtienes dos sí, bolas. pero o sea, pensando así, convencionalmente, la Sí. esfera de arriba tendría 5 octavos de masa de la inicial y la de abajo 3 octavos. Entonces, realmente, si tiene la misma masa que la inicial, es porque tú, por ejemplo, en la de arriba, los 3 octavos que te faltan los estás metiendo por otro lado. Esos son Si los lo, si lo- conjuntos no si- medibles. si lo quieres pensar así con ese concepto, sí, exactamente. Vale. Pues la otra lo que te dice es que tú eres capaz de darle la vuelta a una esfera y meter el exterior en el interior. Sin romper la pelota. Vale. Esa también de Banach-Tarski. Es una paradoja similar. Vale. Oye, ¿y lo de 5 y 3 es específicamente eso porque no se puede con distintos números o se puede con los que Exactamente, quiera? digo,
La demostración original es con 8 trozos. Pues luego se hizo otra en la que creo que lo reducen a 5 en 3 y 2, no estoy seguro. Pero Vale, una era con 8 trozos, lo divides en 5 en 3 y lo juntas de manera adecuada. Vaya, vale. básicamente esto es lo que hizo Jesús con los panes y los peces, ¿verdad? y, Sí, en esa, y eso sí se lo creyó la gente, y sin embargo esto no se lo cree la gente. Entonces, lo dice un matemático y es falso, ¿no? Lo dice de Jesús y de repente tenemos una religión completa que dura miles de años. ya. Bueno, lo único que te digo es que es básicamente lo que está ocurriendo. Lo mismo Jesús ya conocía la teoría de la medida en esa época y introdujo la paradoja de Van Starkey y la gente la interpretó como quiso. No sabemos, ¿de acuerdo? Lo importante es que conforme uno va avanzando, si uno se interesa en distintas ramas complejas de la matemática, puede descubrir muchas cosas raras. Va, hay que tener Claro. cuidado. Todo esto venía relacionado porque nosotros precisamente podemos definir un orden en nuestros cardinales. Y entonces resulta que podemos definir un orden en los cardinales, donde dados dos conjuntos A y B, de modo que A va a ser el cardinal del conjunto A y B va a ser el cardinal del conjunto B, entonces vamos a decir que A es menor que B y lo vamos a denotar con el menor igual, que estamos acostumbrados con los números normales y corrientes. Es decir, esto lo vamos a leer como A es menor que B, y lo que va a significar para nosotros es que esto Menor o va a ser igual, ¿no? cierto si y solo si todos estos conceptos de cardinales lo hemos estudiado a través de equipotencia, y la equipotencia la hemos estudiado a través de existencia de aplicaciones. Pues precisamente vamos a seguir igual, que exista una aplicación F que vaya del conjunto A en el conjunto B, de modo que F sea inyectiva. ¿Vale? ¿Y por qué le pone el igual? ¿No podríamos poner A menor que B simplemente? Se podría, pero la relación de orden que se define es con el menor igual. Vale, pero en realidad es menor, estricto que B. No, también puede ser igual porque esta aplicación puede ser también inyectiva. Si tú quieres que sea un menor estricto, tendrías que decir que F sea inyectiva, pero no biyectiva. Ah, vale, vale, Esa vale. es la única diferencia. Vale, ¿Vale? Precisamente porque A es equipotente con B, ¿verdad? Y decimos mm, que tiene la misma cardinalidad si hay una aplicación biyectiva de uno a otro. Es decir, si es biyectiva, el cardinal del conjunto A es lo mismo que el cardinal del conjunto B, ¿verdad? Por eso vale, vale, metemos ese igual, porque estamos introduciendo también esa posibilidad. ¿De vale. acuerdo? Eso es lo único. Lo importante es que además esta relación de orden es una relación de orden total. Es decir, que siempre vas a poder encontrar que un conjunto tiene menor cardinalidad que otro o viceversa. ¿Vale? Por ejemplo, lo que podemos probar gracias a esta relación de orden sobre los cardinales es que Aleph 0 es menor o igual que el continuo. ¿De acuerdo? Primera relación que podemos tener ahí. Y lo que te dice la hipótesis del continuo es que no existe ningún número, de modo que Aleph 0 sea menor o igual que ese cierto número y ese número sea menor o igual que el C. ¿De acuerdo? No hay nada ahí en medio. ¿Vale? Vale, Y eso es lo que nos hace falta ya sobre aplicaciones y la parte de teoría de conjunto final, que ha sido introducir los cardinales para poder trabajar con esa equipotencia, y todo eso ha sido realmente a través de el comportamiento que tienen las aplicaciones, es decir, a través de inyectividad o biyectividad de las aplicaciones que podemos encontrar entre nuestros conjuntos.